Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, con un beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo, todas las congregaciones de la iglesia de Cristo. Romanos 16:16. La iglesia de Cristo enseña, Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Es el evangelio de vuestra salvación. El único poder de Dios para la salvación del alma. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Mateo 16, 21 al 23. Jesucristo, nuestro Señor y Dios, anunció por primera vez su muerte, sepultura y resurrección. Es el evangelio de vuestra salvación, el único poder de Dios para la salvación del alma. Se cumplió todo lo que estaba escrito. Fue muerto, fue sepultado y resucitó al tercer día. Después de resucitado, ordenó la gran comisión y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere en el evangelio, en la muerte, sepultura y resurrección, y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:15. Él resucitó, está vivo, sentado a la derecha de nuestro Padre Celestial en los cielos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó. Muerte, sepultura y resurrección, el Evangelio. El que además está a la diestra, a la derecha de Dios, en el que también intercede por nosotros. Romanos 6:34. Demostrando que el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección. Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad
¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes vosotros crucificasteis, matasteis, colgándolos en un madero, y a quien Dios el Padre resucitó de los muertos, por él, por Cristo, este hombre está en vuestra presencia sano. Muerte, sepultura y resurrección es el evangelio de vuestra salvación, el único poder de Dios para la salvación del alma. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de allí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Hechos 4, 1 al 22. Más de 5,000 estaban reunidos y oyeron el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Dios es el Evangelio de vuestra salvación, el único poder de Dios para la salvación del alma. Predicando el Evangelio, porque es un mandamiento, una comisión, y demostrando por las Escrituras qué es el Evangelio. Es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos; si no, creísteis en vano. Porque primeramente, en primer lugar, les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, 1 al 4. Oye el Evangelio, cree el Evangelio y obedécelo en el bautismo, donde todos tus pecados serán perdonados y recibirás el don del Espíritu Santo, sellados con el Espíritu Santo de la promesa y circuncidados con circuncisión no hecha a mano.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también andemos en vida nueva? Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Romanos 6, 3 al 5. En él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1:13. En él, en Cristo, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Colosenses 2:11 y 12. Muerte, sepultura y resurrección, el evangelio de vuestra salvación. Óyelo, créelo y obedécelo en el bautismo. No tienes que demorarte un año o hacer un curso para bautizarte. Pedro les dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quienes vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, el evangelio, la muerte, sepultura y resurrección, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: tienen que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos nuestro Señor y Dios llamare. Con estas y muchas palabras les exhortaba y les decía: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel mismo día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:36 al 42. No tienes que hacer un curso de 3 meses, 6 meses, un año. Solamente oír, creer y obedecer el evangelio en el bautismo. La suma de tu palabra, Señor, es verdad. Salmos 119, 160. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, si no sé, útil para corregir, si estoy equivocado, útil para redarguir, animar e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las sagradas escrituras. Eso es lo que necesitamos. No una escuela, un colegio, una universidad, un instituto bíblico. Las sagradas escrituras son suficientes. Saludaos los unos a los otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Primera de Pedro 5:14.